Bueno, y una vez más tenemos aquí en el estudio a Luis Osvaldo Valle, al director general de Conestadística, pero ahora vamos a platicar, vamos a escucharlo, hacer un análisis más bien sobre el tema de la reforma electoral, porque, bienvenido. Muchas gracias. Buenas tardes, Paula, Héctor. Un gusto. ¿Qué tal? Porque ahora, pues el panorama son dos propuestas. Al principio teníamos, vamos a decirlo así, lo que proponía la administración actual, y ahora la oposición también presenta la suya, el PRI entiendo en particular, y pues necesitamos escuchar, para empezar, si es necesaria una reforma de ese estilo en estos momentos, de ese calado. Es muy interesante. Es común que en cada sexenio se presente, ¿no? Cada presidente, ante las demandas, exigencias de la ciudadanía, presenta su reforma, su propuesta de reforma electoral, como fue el caso. No es de extrañar que el presidente López Obrador, con su estilo, diciendo que tantos cambios que quiere hacer con su autodenominada cuarta transformación, haya hecho una propuesta. Y sí, no alcanzó a pasar para la discusión en el pasado periodo de sesiones, que como mencionas ahorita que cerró en abril. No hay fecha extraordinaria, pero podría discutirse en septiembre. Y tanto el PRI como el PAN presentaron una propuesta en respuesta. Primero desecharon de alguna manera la iniciativa presentada por el presidente, y presentan ellos su propia propuesta, primero cada uno por su lado, pero después dicen que la van a trabajar en conjunto, como ya se presentaron como grupo parlamentario en unión, como alianza, como ya lo han hecho en lo electoral, tanto PRI como PAN como PRD, y dijeron que estaban dispuestos a discutir y a presentar una en conjunto, e incluso abrieron la posibilidad de discutirla con el propio grupo parlamentario de Morena, ¿no? Entonces, habría que ver, sí hay algunas coincidencias, pero hay algunas cosas que claramente son muy diferentes. Entonces, vamos a ver a qué llegan como iniciativa y qué podría pasar más adelante en este periodo. Es de notar, Luis Osvaldo, que coinciden a veces más el PRI con la propuesta del PRI con la del gobierno que con la del PAN. De repente pareciera haber más coincidencias, y a la larga cada uno trae intereses muy distintos, excepto quizá que el voto electrónico, nos señalabas. Sí. En algunas cosas, efectivamente, primero el voto electrónico es algo que los tres coinciden, son de las cosas que podrían caminar fácilmente, que ya se vote a través de una urna electrónica, ¿no? De no ir necesariamente a las casillas, pero hay diferencias muy importantes. Si bien es cierto que en varias cosas coinciden el PRI con gobierno, creo que lo más importante, y hice una gran diferencia entre lo que propone el gobierno y lo que quieren PRI y PAN, que tiene que ver con la independencia, incluso la desaparición del INE como tal, propone el presidente, ¿no? De crear un nuevo Instituto Nacional de Elecciones y Consultas, meter las consultas ya quitarle fuerza al número de consejeros, y además que sean votados por voto directo por la ciudadanía, cosa que el PRI y el PAN ya dijeron que de ninguna manera, que eso sí de ninguna manera. Ellos van más por fortalecer al propio Instituto Electoral, pues, Instituto Nacional Electoral, como está actualmente, y es algo que la población tiene también a favor. Va a ser difícil para el presidente y para Morena transitar en ese sentido, porque la verdad es que al INE le ha ido bastante bien, incluso ahora que organizó la revocación de mandato con ciertas condiciones no muy favorables. Creo que va a ser difícil para el presidente quitarle ese poder al INE. En otras cuestiones sí coinciden, como en la reducción de diputados. Ahí sí PRI y gobierno están más por la reducción de los diputados, no necesariamente plurinominales. Sí, el PRI quiere reducir en ambos, tanto los uni como los plurinominales. La del presidente va en otro sentido, en más de listas de representación pura, que tiene que ver con las fuerzas de los estados, que sí son como pluris, pero sí reducción de gasto, reducción de diputados. Y también en lo que coincide el PRI y el gobierno federal es en quitarle fuerza a los organismos estatales locales, en que centralizar sí las elecciones a través de un instituto. En eso sí, pero insisto, al diferir en lo que sería el INE, pues ahí es donde difícilmente va a poder transitar. El PAN tiene otras propuestas, como elecciones primarias, algo más tipo parecido a lo que hacen en Estados Unidos, que a lo que tenemos que aquí, ahora que cada cualquier partido ciudadana o ciudadano que quiera participar elección interna, para elegir pues alguna candidata en o ese candidato sentido, puedan pues, hacerlo. Sí habrá cosas que tendrán que ponerse a discutir, y vamos a ver qué tanto lo hacen pensando realmente en que pasen o en buscar el apoyo popular, ¿no? Porque ya vimos lo que pasó antes con la reforma eléctrica. El presidente y Morena no quisieron quitarle ni una coma a la propuesta presentada, por lo tanto el PRI, que al principio se había mostrado como indeciso si ir con ellos o no, sí, al final decide no ir y hacer la alianza parlamentaria en contra, ¿no? Como una oposición. Y recordar que para todas estas reformas, como implican cambios en la Constitución,
pues tienen que ser votadas por mayoría calificada. Es decir, 2/3 partes de los diputados, 334, en el caso de si están los 500 en la Cámara de Diputados, y no los tiene Morena. Morena tiene 200 más sus aliados Verde y PT, son 76 más. Sí. Entonces no le alcanza, necesita al PRI o al PAN para poder que algo transite, ¿no? Entonces, le quedan 2 reformas fuertes al presidente en su sexenio, que son la electoral y la de la Guardia Nacional, y tiene que sí o sí sentarse a negociar y convencer a algunos de la llamada alianza opositora si quiere que transite alguna de sus... A mí me llamó la atención 2 puntos en particular. Uno, la propuesta de desaparecer a los soples para darle entonces más tareas al INE, lo cual entiendo significaría más dinero, que es lo único que no quieren darle. Y la otra cosa que me llama mucho la atención es la segunda vuelta, y preguntarte esto, pues, ¿qué efectos podría tener en materia electoral, o cómo ves si es popular o no es popular y la el tema? vicepresidencia. Y la vicepresidencia. Lo dices muy bien. Lo dices muy bien. Puede ser contradictorio en gastos. Lo que creo que todo el mundo quiere, principalmente la ciudadanía, también lo mencionó en su anuncio de la reforma el presidente y lo han mencionado los otros partidos, es reducir los costos. Entonces, para reducir los costos hay que ser muy eficiente. Si se pudiera hacer una centralización en ese sentido y quitarles costos a los organismos estatales, eso sí podría ser. Pero, insisto, si la diferencia fuerte es si INE o no INE, pues ahí es difícil, pasa a segundo término si quitar los estatales o no. Lo primero es si INE o no INE. En segundo término, lo de la segunda vuelta es complejo un poco para la ciudadanía entenderlo. Se usa en países, hay que decirlo, más desarrollados y más educados electoralmente, pero pudiera transitar. El PAN, para evitar gastos, propone que en la misma jornada se vote. Votas por quién en la primera y todas las posibles combinaciones de segunda vuelta. Algo que para explicarlo suena muy complejo. Y, insisto, veo difícil que transite por las diferentes formas de ser y de pensar de los distintos grupos parlamentarios y de los partidos en sí. Entonces, se antoja complicado. Si lo haces como en otros países, en 2 momentos de elección, pues lo encareces muchísimo. Imagínate hacer 2 jornadas electorales, lo encarecerías. Entonces, en ese sentido, hay muchas cosas que van a ser difícil que transite. Lo de la vicepresidencia es una propuesta del PRI, que es interesante, pero también no está en las otras. Entonces, hay que ver en cuáles puntos sí llegan a ponerse de acuerdo. Y primero eso que hay que decirlo, quedó muy dañada la relación después de la eléctrica. Aquel famoso llamado de traidores a la patria, los que no la votaron en contra, quedó muy dañada y muy cuestionada ahí la relación entre los propios diputados. Entonces, vamos a ver si con el receso de las sesiones puede haber un espacio ahí para el diálogo y todo. Y ojalá lo hagan pensando en el bien de la ciudadanía y de las necesidades que tenemos como país y como democracia. No, pues ya nos dejaste en suspenso. Vamos a ver qué pasa y ya regresarás para el final de la película. Yo creo que para septiembre se volverá a calentar el asunto. Ahorita se va a enfriar por el receso, pero en septiembre seguramente habrá más noticias y con gusto lo platicamos aquí. Perfecto. Pues muchas gracias por estar siempre otra vez a la con orden. nosotros Qué gusto para ayudar a aquí. entenderlo. Luis Osvaldo Valle, director general de Conestadística. Gracias. A ustedes.